grupo 2, no, este es el grupo 2. Las personas del grupo 1 que están a partir de ahora, ¿sí?, mirando la transmisión por vía Facebook, y también por si alguna persona, de la misma manera que recién ustedes nos escucharon, los que están del otro lado, pero que hablamos, tenemos visita de Belén, ¿sí?, que nos contactó por medio de Facebook. De la misma manera quiero, como todos los domingos, hacer una pequeña introducción de cómo nosotros como iglesia, ¿sí?, manejamos este tiempo de la palabra o de la predicación de la palabra de Dios. Como iglesia adoptamos el método de predicación expositiva, ¿sí?, donde estamos predicando domingo tras domingo, tomamos un libro de la Biblia, estamos ahora en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos predicando versículo por versículo, sencillamente por el hecho que creemos, como el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y eso implica de que toda la palabra, ¿sí?, es hablada por Dios. Entonces necesitamos como cristianos aprender de toda la palabra de Dios. Así que lo que hacemos es tomar un libro de la Biblia. Hemos predicado Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Filipenses, Santiago, y vamos por diferentes libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, como los miércoles en el libro de los Salmos, y predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De esta manera lo que hacemos es, como dije, predicar todo el consejo de Dios, ¿sí? Y es interesante porque la verdad es que lo bueno que tiene de la predicación expositiva es el hecho de que yo como pastor o como predicador no voy a imponer lo que Dios quiere hablar el domingo, ¿sí? Es Dios por medio de su palabra el que dice: esto es lo que quiero decir y esto es lo que vos tenés que hablar. Así que en este sentido, la predicación expositiva es, en cierta manera, no poner o no exaltar al predicador para que el predicador comunique un mensaje, sino sencillamente utilizar al predicador para que sea un canal, ¿sí?, desde la palabra de Dios hacia la iglesia de Cristo. Así que un poco fue la introducción de lo que estamos o cómo predicamos domingo tras domingo. Hasta que comience a andar mi computador, quiero hacer una introducción rápidamente del primer libro de los Corintios. Habíamos hablado que la iglesia de Corinto había sido fundada por el apóstol Pablo. Sí, él mismo era quien había predicado el evangelio en la ciudad de Corinto. Recuerden los viajes misioneros. Pablo iba a cada ciudad, en cada ciudad él intentaba predicar no solamente el evangelio, sino también establecer una iglesia. Obviamente, como vemos en la carta o en el libro de los Hechos, Pablo había iniciado varias iglesias, pero él luego seguía su viaje misionero, continuaba su obra. Lo cierto es que lo que él hacía muy rápidamente, instituía un grupo de ancianos y obviamente delegaba la autoridad a ese grupo de ancianos. Ahora, una cosa que justamente ayer hablábamos con los jóvenes, es interesante cómo vemos que el contexto, ¿sí?, de cada persona tiene una gran influencia, no solamente en el desarrollo de su vida, sino que también tiene una gran influencia en su desarrollo, en su vida como creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tenemos una persona que no está acostumbrada o no tiene la costumbre de leer, por ejemplo, ¿sí?, la cual nunca en su vida agarró un libro, obviamente a esa persona le va a costar horrores tener una disciplina con la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios. Obviamente lo que estoy diciendo no es que esa persona va a dejar de ser cristiano o algo por el estilo, sino que lo que estoy diciendo, por fin arrancó. Lo que estoy diciendo es que obviamente hay una influencia muy grande de su trasfondo, de su historia, ¿sí?, en la vida de esa persona. Ahora, ¿cuál era el contexto? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con estos nuevos cristianos en la ciudad de Corinto? Dijimos, Corinto era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Teníamos la primera ciudad, que era Roma.
La segunda ciudad más importante era Grecia y la tercera ciudad más importante del Imperio Romano era la ciudad de Corinto. Ahora, como dijimos, la ciudad de Corinto tenía una particularidad y era que era una ciudad comercial. Esto implica, hermanos, de que por la ciudad de Corinto pasaban miles y miles de personas, pero no solamente eso, sino que también pasaban miles y miles de culturas. Y las culturas lo que hacían era instaurar en la ciudad de Corinto, obviamente, bajen por favor el Facebook, era instalar en la ciudad de Corinto sus tradiciones y también sus religiones. Obviamente vemos en la ciudad de Corinto una influencia del paganismo, del pecado, de la inmoralidad increíble. Lo cierto es que el apóstol Pablo recibe algunas quejas de la ciudad de Corinto, recibe algunos mensajes en los cuales hablan de que en esta iglesia naciente, en la cual el apóstol Pablo había comenzado, había cierto desorden. Y hermanos, esto es interesante porque justamente lo que hace la carta a los Corintios es enseñarnos a cómo nosotros debemos comportarnos como iglesia. Ahora, no solamente nos enseña eso, sino que también la carta a los Corintios nos enseña el orden que una iglesia debe tener. Nos lleva a examinar lo que es correcto y no es correcto dentro de la iglesia del Señor. Por esto es que hoy es inentendible e inexcusable el hecho de encontrar iglesias que de su reunión hacen un desorden absoluto. Vemos muchas veces algunas iglesias que toman al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y en nombre de la persona del Espíritu Santo transforman su reunión en un desorden. Hermanos, si querés ver el orden de la reunión del culto a nuestro Señor, te invito a que leas 1 Corintios capítulo 12. Lo cierto es que el apóstol Pablo lo que va a hacer es trabajar en el corazón de esta iglesia. En medio de la iglesia habíamos encontrado algunas características. El apóstol Pablo se presenta como elegido apóstol de Dios, pero también el apóstol Pablo dice que estas personas, a pesar de todo lo que ahora nos va a nombrar, que estaba pasando en esa ciudad, a pesar de que él va a nombrar diversos pecados, y hermanos, estamos hablando de pecados terribles. De hecho, en el capítulo 5 vamos a encontrar pecados de inmoralidad sexual, un pecado tremendo para la próxima semana. Pero vemos diversos pecados en la iglesia de Corinto. Había una inmadurez espiritual tremenda. Lo cierto es que Pablo lo que hace entonces ahora es establecer un orden dentro de la iglesia. Pablo nos va a hablar ahora acerca del servicio a Dios, la importancia del servicio a nuestro Dios. Así que te invito a que me sigas en 1 Corintios, por favor, capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 del versículo 6 nos habíamos quedado la semana pasada en el versículo 5. Estoy teniendo un problema con mi computadora bastante importante, así que voy a agarrar la Biblia. Viste, miren que el otro día hablábamos de la importancia de una buena computadora.
Primera de Corintios capítulo 4, y vamos a continuar hablando o leyendo lo que el apóstol Pablo nos está hablando acerca del servicio. El trabajo que los apóstoles habían hecho en medio de los corintios, pero también el trabajo que ahora el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto a hacer. Pablo les va a decir a los corintios que ellos deben tomar el ejemplo de los apóstoles, el trabajo que ellos habían hecho, y ahora ellos tenían que imitar ese trabajo. Voy a empezar a leer a partir del versículo 1, así entramos en el contexto. Así pues, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe mostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por ningún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que en mi conciencia no me acusa o no me acuse no significa que yo por eso sea inocente. Pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a luz lo que ahora está en oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno alabanza o la alabanza que se merece. Para poder comprender lo que ahora vamos a leer, lo que el apóstol Pablo estaba viviendo era sencillamente que la iglesia de Corinto, la cual él mismo había plantado, había fundado, estaban poniendo en tela de juicio su trabajo como apóstol. Ahora, Pablo sencillamente va a presentarse ante ellos mostrándose como un servidor y un administrador de la gracia del Señor. Ahora, Pablo tiene algunas cosas en las cuales nos va a hablar acerca del servicio que él ha dado o ha brindado a la iglesia de Corinto. Lo primero que vemos es que Pablo lo que les aclara es: hermanos, si no les gusta mi servicio, en otras palabras, hoy diríamos Lola, lo lamento. Pablo dice: hermanos, el servicio que yo hago en realidad no es para ustedes. Ustedes no me contrataron, en realidad ustedes son el fruto del trabajo que yo he hecho. La verdad es que lo que Pablo dice es que el servicio que él está realizando es solamente para nuestro Señor Jesucristo. Él les dice ahora: téngannos a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo también entiende algo muy importante que hoy, hermanos, habitualmente a nosotros nos cuesta entender. Pablo comprende que él sencillamente es un administrador de la gracia del Señor. Pablo lo que les está diciendo es: hermanos, yo no soy dueño de lo que se me fue dado. Hoy tenemos la costumbre de pensar o de ver en medio de la iglesia del Señor a personas que se adueñan de la iglesia de Cristo, se adueñan de las personas que el Señor le ha puesto a su cargo. Sin embargo, Pablo dice: yo sencillamente soy un administrador, alguien que ha recibido una comisión y conforme a lo que ha recibido, ahora hago. Ahora Pablo, el tercer punto que va a enmarcar en cuanto al ministerio o al servicio fiel, es la fidelidad que cada hombre y mujer que recibe el llamado a servir a Dios, y esto, como dijimos la semana pasada, es para cada uno de nosotros, cómo esa persona debe comportarse o cómo debe trabajar. Dice Pablo que cada uno, estos administradores, estos servidores de Cristo, deben ser hallados fieles. Ahora,
es interesante que Pablo no está diciendo que él tiene fidelidad a la iglesia de Corinto. Pablo no está diciendo, como decía hoy Carlos a la mañana, Pablo no se sentía sencillamente deudor de las personas, pensando que las personas le habían dado algo a él, entonces él ahora le debía. Pablo entendía que la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era en realidad un trabajo en el cual él no solamente lo hacía para nuestro Señor, sino que también él debía rendir cuenta de lo que hacía a nuestro Señor. Por eso que Pablo dice que debemos nosotros ser hallados fieles. La fidelidad de aquel que trabaja por un salario, la fidelidad de aquel que trabaja para recibir algo a cambio, se nota sencillamente en su servicio. Pablo le está mostrando a ellos que en realidad él es deudor, como decía hoy Carlos a la mañana, deudor de Cristo. Se le había sido encomendado el servicio de predicar el Evangelio a todas las naciones. Como él mismo dijo, él era o había sido llamado como apóstol a los gentiles. Ahora, otra cosa que Pablo va a enmarcar en cuanto a su servicio es que, hermanos, una cosa que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer es que estamos trabajando o hacemos algo para el Señor y de repente estamos muy, pero muy pendientes de lo que las personas dicen de nuestro servicio. Y hermanos, obviamente no estoy diciendo que nosotros no servimos a la iglesia de Cristo. Es verdad, cada don que nosotros recibimos es con un fin y ese fin es sencillamente edificar el cuerpo de Cristo. Eso es verdad. Sin embargo, no podemos olvidar jamás de que, nuevamente repito, quien nos ha llamado al servicio no son los hermanos de nuestra iglesia, no son los ancianos de la iglesia, no son los pastores de la iglesia, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Eso debe llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a un compromiso. Eso debe llevarnos a nosotros a comprometernos en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Habíamos hablado la semana pasada acerca de aquellos siervos que habían recibido los talentos de su Señor, de aquel que había multiplicado el talento que el Señor le había dado, pero aquel que por miedo tomó su talento y lo escondió. Hermanos, lo importante de nuestro trabajo, de nuestro servicio es entender para quién lo estamos haciendo. ¿Saben por qué vemos dentro de las iglesias constantemente peleas, pleitos, divisiones? Personas que literalmente dicen: yo odio a esta persona con la cual servimos, sin embargo no puedo soportar a esa persona. ¿Saben por qué encontramos eso dentro de la iglesia? Sencillamente, hermanos, porque creemos que el Evangelio de Cristo es solamente para nuestra salvación. Creemos que mirar a Cristo es solamente un momento en nuestra vida en el cual le conocemos o le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y después nos olvidamos de que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Entonces nos damos cuenta o no nos damos cuenta que empezamos a servir a aquellas personas que están a nuestro alrededor. He recorrido bastantes iglesias y una cosa que notaba y he notado siempre es que siempre en muchas iglesias había cierta necesidad de las personas que servían de que el pastor los vea. Eso no ocurre acá, obviamente, pero de verdad, es otra iglesia.
Siempre estaba la necesidad de que el pastor lo vea. Es más, recuerdo he visitado iglesias en las cuales eran iglesias con bastante cantidad de personas, pero de repente íbamos a una reunión y decíamos, che, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay por qué hay tan poca gente? Y la respuesta era: lo que pasa es que el pastor está de vacaciones. Y, ¿cómo? Hermanos, cuando tenemos esa mirada es sencillamente porque no nos dimos cuenta, o tal vez sí, pero nuestra lente se ha desviado de la cruz de Cristo. Cuando nosotros comprendemos de que estamos siendo no solamente llamados por Dios, sino también que trabajamos para Él, que Él es nuestro Señor, Él es quien nos dará la recompensa, Él es quien murió por nosotros, Él es quien dio su vida a favor de nuestros pecados, o para pagar nuestros pecados, y Él es el que nos llama a servir. Cuando entendemos y comprendemos eso, es cuando podemos decir con el apóstol Pablo, la verdad, que no nos importa si nos juzgan o no nos juzgan. Comprendemos que nuestra labor es para nuestro Señor. Estos corintios estaban poniendo en tela de juicio el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Ellos habían recibido el mensaje del Evangelio del apóstol. Sin embargo, ahora ellos estaban escuchando a otros líderes dentro de la iglesia. Y empezaron a decir, bueno, la verdad es que Pablo no es apóstol de Cristo, porque Pablo no fue enviado por el Señor. Ellos pusieron en tela de juicio el apostolado de Pablo. Pablo muestra ahora el trabajo que él ha hecho en medio de ellos. Él dice su conciencia ahora está tranquila. Otro punto que hablamos la semana pasada, un siervo del Señor es un siervo de buena conciencia. Pablo sabía que quien lo había llamado, como dijimos recién, era Cristo. Por lo tanto, dice en el versículo 5, no juzguen ustedes nada antes del tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad. Pablo les está diciendo, hermanos, no solamente no me interesa o no me preocupa ser juzgado por ustedes, sino que ahora Pablo les dice, yo estoy seguro que no solamente el Señor me ha comisionado, me ha enviado a predicar el Evangelio, sino que también estoy seguro que la recompensa que voy a recibir proviene de Dios. Continúa en el versículo 6. Y en esta mañana quería hablar un poco del corazón de estos corintios, de estos personajes, de estas personas, en los cuales vemos cierto orgullo, y tenía un montón de cosas anotadas que se me borraron, pero voy a ir al texto y voy a ir recordando un poco lo que había anotado. En el versículo 6 el apóstol Pablo va a hablar acerca ahora, o nos va a mostrar ahora lo que no debe tener un servidor de Dios. Cómo no debe ser el corazón de un servidor de Dios y cómo no debe ser el corazón de una iglesia que está siendo beneficiada del servicio de otras personas. Como dijimos, los corintios habían sido beneficiados de la predicación y proclamación del apóstol Pablo del Evangelio. Sin embargo, ahora ellos estaban criticando y estaban obviamente atacando el ministerio de Pablo. Pablo les dice, hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolos y a mí. Lo mismo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito.
Hermanos, la primera característica que encontramos de estas personas orgullosas, que no comprenden lo que significa el verdadero servicio a Dios, es que constantemente están yendo más allá de la palabra de Dios. Constantemente están abandonando, saliéndose de la palabra de Dios para buscar o para decir cosas que provienen de la mente humana. Hermanos, hoy sencillamente podemos entrar en Facebook y vamos a encontrar a miles y miles de predicadores que hoy están haciendo todo lo posible para traer un mensaje nuevo. Dicen ellos, un mensaje fresco. Ahora el apóstol Pablo nos muestra y nos dice que en realidad lo que caracteriza al verdadero servidor de Cristo es que no sale o no se va más allá de la palabra escrita, lo que hemos recibido. Pablo les dice nuevamente a los corintios: tomen nuestro ejemplo, aprendan de nosotros, miren lo que hemos hecho en medio de ustedes. Pablo les dice, no deben ir más allá de lo que está escrito. Y hermanos, el hecho de ir más allá de la palabra, lo que produce en nosotros, en las personas, es sencillamente, como dice el mismo apóstol Pablo, una hinchazón de orgullo. Como dijimos, hoy tenemos o hay dentro de las iglesias diferentes, diversos hombres que lo único que buscan es un renombre. Por mi trabajo en Sociedad Bíblica he tratado con tantos hombres que literalmente esperaban que besemos su anillo. Recuerdo un hombre en el cual siempre iba a charlar o iba a hablar con una parte de mi trabajo en Sociedad Bíblica y siempre me decía, cuando yo llegaba le decía, pastor, bendiciones, y él me decía, no, apóstol, no, pastor es demasiado bajo para mí, apóstol, por favor. Y yo, ok, pastor, no podía, no me salía, hasta que un día charlamos del tema. Pero lo cierto es que cada vez que nosotros nos vamos fuera de la palabra de Dios, cada vez que nosotros salimos de la palabra de Dios, lo que nos ocurre o lo que le ocurre a cada persona es que cierta hinchazón de orgullo empieza a florecer en su vida espiritual. Empiezan a creer que lo que ellos están haciendo lo hacen por sus propios méritos. Empiezan a creer que lo que ellos están practicando lo hacen por sus propias capacidades. Ahora, este texto es uno de mis textos favoritos. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo: ¿quién te da el privilegio sobre los demás? Y quiero que escuches esta frase, por favor. ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Hermanos, si hoy servís a Dios, si hoy estás trabajando para la obra del Señor, no es por tu capacidad, no es porque Dios dijo la verdad, esta persona es muy importante para el servicio, es sencillamente porque Dios te ha dado una capacidad, porque Dios te ha capacitado. Y hermanos, esa capacitación proviene solamente de la palabra de Dios. Es por esto que, por ejemplo, la Biblia nos habla a aquellos que estamos trabajando en la obra pastoral o a los ancianos y da ciertos parámetros de qué debe tener el anciano o pastor. Pero uno de los más importantes, según varios comentaristas, y durante toda la historia de la iglesia han siempre
he estado de acuerdo en que lo más importante para el anciano, para el pastor, es que debe ser apto para enseñar. Ahora, nosotros no enseñamos psicología, no enseñamos cómo podemos hacer o qué podemos hacer para ser prósperos. Somos llamados solamente a predicar la palabra de Dios. En esta semana leía un cartelito, un GIF o algo por el estilo que Carlos puso en su estado del pastor Sugel Mitchell, que decía que no solamente el pastor debe debe prepararse cada domingo para predicar la palabra de Dios, sino que la iglesia debe prepararse también cada domingo para oír la palabra de Dios. Lo cierto es que todo lo que nosotros tenemos, sencillamente lo hemos recibido por Dios. No solamente la salvación es por gracia, mérito y obra de Cristo. No solamente hemos recibido nuestro perdón o el perdón de nuestros pecados en la obra de nuestro Señor. No solamente Él nos sostiene en su mano, como dice en Juan capítulo 10, y nadie nos arrebatará de su mano, sino que también la Biblia nos afirma que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana proviene y depende de Dios. Tu santidad no depende de vos. Si bien es verdad, debemos practicar la santidad, debemos leer la palabra de Dios, debemos orar a nuestro Dios, debemos apartarnos del pecado. Sin embargo, hermanos, nuestra santidad depende de nuestro Señor Jesucristo. Judas dice que Él nos va a presentar ante el Padre limpio, sin mancha. Él, nuestro Señor. También los dones que recibimos son dados por Dios. Nuestro llamado es un llamado que proviene de Dios. Los talentos que tenemos no los hemos recibido o no los tenemos o no los desarrollamos por nuestros propios méritos. En realidad, lo que el apóstol Pablo dice, todo y exactamente todo lo que nosotros podamos hacer proviene de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cada vez que estamos sirviendo a Dios, cada vez que te toque predicar, cada vez que te toque dar un devocional o cada vez que te toque limpiar una silla, te invito a que te hagas esta pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Estos corintios habían creído que lo que ellos estaban haciendo, su desarrollo dentro del cuerpo de Cristo, era algo que había nacido de ellos mismos. Sin embargo, Pablo les dice: esto es algo que ustedes han recibido de parte de Dios. De una manera irónica, Pablo le dice: al parecer ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad, para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar. Otra característica que es una contraposición de un verdadero servidor y de un falso servidor. Hermanos, los falsos servidores están constantemente buscando los primeros lugares. Los falsos servidores están buscando constantemente el reconocimiento humano. Para que los vean. Al falso servidor le gusta que le aplaudan.
Sin embargo, la contraposición es el ministerio del apóstol. Dice, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Pablo dice, nosotros, quienes hemos sido comisionados por nuestro Señor, aún nosotros somos para la gente un espectáculo. Somos el hazme reír de las personas. Me imagino al apóstol Pablo teniendo en su mente aquellos griegos que en Grecia se rieron del mensaje del apóstol. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Hermanos, Pablo está siendo bastante sarcástico en esto. Estos malos servidores consideraban que estaban haciendo o sirviendo a Dios por su propia capacidad intelectual, cuando Pablo les había dicho que el Evangelio de Cristo no tenía que ver nada con la capacidad intelectual, sino que era poder y poder de Dios. Pablo dice, nosotros pasamos como tontos, como necios ante sus ojos. Nosotros pasamos como débiles, mas ustedes son como fuertes. Una de las características más importantes de aquella persona que sirve es entender de que es sencillamente dependiente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos débiles. Pero ¿saben qué? La buena noticia, y venimos repitiendo esto una y otra vez, es que el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Debemos reconocernos a nosotros mismos como personas, como hombres, como mujeres débiles e incapaces de poder llevar a cabo la obra de Dios. Para que entonces, ahora sí, el poder del Evangelio se haga presente en nuestros corazones y sea llevado a las personas. Somos débiles. Otra característica que buscan los malos trabajadores es que buscan constantemente el respeto de la sociedad. No solamente dentro de la iglesia encontramos a estas personas que buscan dinero, ¿sí? Los teólogos de la prosperidad y no sé cuánto, sino que también encontramos a personas dentro de la iglesia que quieren saciar sus deseos sociales, naturales, dentro de la iglesia. Quieren llegar a ser alguien dentro de la iglesia. Buscan el ministerio o el trabajo al Señor como una culminación de sus deseos humanos. Voy a ser alguien dentro de la iglesia. Por esto es que vemos constantemente una autoexaltación de las personas. Buscan respeto. Sin embargo, nuestro Señor nos prometió una y otra vez que por seguirle a Él, sencillamente el mundo nos iba a menospreciar. El pastor Paul Boyer siempre dice, si estás teniendo comunión con el mundo, o si está todo bien con el mundo, entonces tenés que examinar en qué evangelio has creído.
No es el Evangelio que Cristo dijo. El Señor nos prometió sencillamente aflicción en medio del mundo, menosprecio de parte de la sociedad. El mundo los aborrecerá. Sin embargo, los corintios, a pesar de que habían escuchado el mensaje del Evangelio, continuaban buscando lugares de privilegio dentro de la iglesia. En este versículo 11 cae por tierra la mala enseñanza de que todo hijo de Dios debe ser beneficiado de los bienes de este mundo. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. Por favor, yo quiero que veas ese texto y que hagas una comparación de lo que hoy muchas veces o constantemente estamos escuchando. Pablo dice, sufrimos hambre. Hoy nos dicen, el Hijo de Dios o un Hijo de Dios no puede sufrir. Pablo dice, tenemos sed y falta de ropa. Hoy escuchamos el mensaje de que un Hijo de Dios se beneficia de las riquezas de este mundo. Pablo dice, somos maltratados, y hoy escuchamos la idea de que los hijos de Dios deben tomar un lugar o su lugar de privilegio en la sociedad. Pablo dice, no tenemos hogar propio, nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. Hoy el sueño de muchos es vivir del Evangelio. Para terminar, algunas actitudes que Pablo toma como un buen servidor de Cristo. Ante los ataques de la sociedad y ante los ataques de las personas, ¿cómo debemos responder a esto? Pablo dice, a la maldición respondemos con bendición. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como una basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Pablo está diciendo entonces ahora cómo nosotros, hermanos, debemos formar nuestro carácter de servidores. Jamás en nuestra boca o de nuestra boca puede salir una maldición. Jamás de nuestra boca podemos responder con intolerancia a aquellos que son intolerantes con nosotros. Cuando recibimos maldiciones como hijos de Dios y servidores y administradores de la gracia, bendecimos. Bendecimos. Jamás podemos levantarnos contra aquellos que nos persiguen. Hermanos, tomemos el ejemplo de la iglesia del primer siglo, que eran arrastrados al circo romano. Tomemos el ejemplo de los apóstoles que eran martirizados y jamás levantaron su espada en contra de aquellos que los perseguían.
Sin embargo, nosotros, un vecino nos habla mal y rápidamente ya queremos ir a las trompadas. Sin embargo, nosotros vamos manejando y alguien hace alguna maniobra mala y ya estamos. En otras palabras, ser servidor de Cristo no es solamente servirle dentro de la iglesia. Ser servidor de Cristo o el servidor de Cristo no lo es solamente dentro de estas cuatro paredes. Servir a Cristo no es solamente cuando la gente me está viendo. Hermanos, en todo momento somos llamados a servir a nuestro Señor. Podríamos decir que somos servidores full time, en todo momento. Nos tratan como basura, nos tratan como lo peor de este mundo, como a desperdicio humano. Sin embargo, la respuesta fue siempre mostrar el amor de Dios. ¿Qué te hace pensar de que si Cristo no respondió a los insultos, a los ataques, a los golpes, nosotros, siendo sus servidores, sí podemos contestar? Somos llamados a servir a Dios. Hermanos, este llamado, como dije el domingo pasado, no es solamente para aquellos que están liderando dentro de la iglesia. Este llamado es para tu vida, para mí, para vos. Somos llamados a servir a Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida. Nuestro servicio al Señor es adoración a Él. Y fuimos creados y somos creados para la alabanza de su nombre. Pregunto, ¿estás sirviendo a nuestro Dios? ¿Estás involucrado en la obra del reino de nuestro Señor? ¿Has postergado el servicio que Dios o el llamado que Dios te ha dado por los placeres o por las preocupaciones de este mundo? ¿Qué lugar tiene el servicio a Dios en tu vida? Bueno, la verdad es que primero está mi trabajo, después está mi familia, después y recién ahí está el servicio a Dios. ¿Qué lugar tiene el servicio a nuestro Señor en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a dejar para servir a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para servirle? Y si le estás sirviendo, quiero preguntarte por último, ¿tu vida está reflejando el carácter de un servidor de Cristo? ¿Tu vida está reflejando el carácter de una persona que está al servicio del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Tu vida está reflejando el reino de los cielos? ¿O es solamente cuando estamos acá entre nosotros? Hermanos, cada vez que nosotros decimos, hacemos, publicamos, este fue un palo para varios, publicamos algo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, hay otras personas que lo están viendo y que se preguntan, ¿este es el servidor de Cristo? ¿Este es el que me habla de Jesús? ¿Dónde está nuestro corazón y nuestro servicio? ¿Dónde está nuestra mirada? Hermanos, nuestra mirada debe estar en Cristo, en nuestro Señor. Amén. Oramos.
Señor, gracias porque tu palabra, Señor, a pesar de que a veces nosotros planeamos algunas cosas, tu palabra siempre, siempre es clara para nosotros, para nuestro oído. Señor, no sé el propósito por el cual la computadora se descompuso, pero sí esto me enseñó, Señor, y me enseña que no soy más que un simple servidor tuyo, que solamente me puedo parar en este lugar y hablar lo que vos querés decir y nada más. Señor, ayúdanos a entender lo sencillo que es servirte a vos. Es solamente mirar tu cruz, mirarte a vos, Señor. Señor, guíanos como iglesia a servirte con pasión, como lo hacía también el apóstol Pablo. Ayúdanos a servirte con compromiso, a pensar también, Señor, en aquellos que se están perdiendo sin vos, a pensar en aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe y a servirles con pasión. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar en todo lo que hacemos, y que todo, como dice tu palabra, sea para gloria y honra de tu nombre. Todo lo hacemos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, recuerden, por favor, el otro domingo le toca al grupo 2. Grupo 2, este es el grupo 2. Ok, al grupo 1, sí, entonces, por favor, recuerden los del grupo 1. Si ya cortaste, Mauri, ¿no? Ok, recuerden confirmar su asistencia para el próximo domingo, ¿sí? Dios les bendiga y que tengan un lindo fin de semana y una linda semana. Bendiciones.